Hola, un saludo a toda la clase de crítica literaria. Mi nombre es Edgar Jaimes y a continuación va mi presentación acerca de el escritor y el crítico literario. ¿Cuáles son las diferencias entre el crítico y el escritor? Nos dice Christopher Domínguez Michael en su discurso de ingreso al Colegio Nacional que un crítico de artes o de letras es aquel que, frente a lo que es antipático, abre los ojos y se obliga a ver o a leer. Un crítico literario es una persona con conocimientos enciclopédicos, con capacidad para contextualizar y con capacidad para expresar de manera escrita sus opiniones de forma o de manera objetiva y basados en sólidos principios éticos. Por otra parte, un escritor es una persona con capacidad para crear, para construir nuevos mundos, para pintar con palabras escenarios que reflejan o incluso distorsionan de manera creativa la realidad. La diferencia entre crítico y escritor, llamémoslo escritor puro, está en la libertad que el escritor tiene para elaborar su obra. El crítico está limitado a las barreras que impone la obra que es objeto de su labor crítica. El escritor navega en un océano infinito, mientras el crítico lo hace en un lago con bordes claramente definidos. Un crítico literario, citando nuevamente a Domínguez Michael, es un tipo de escritor sometido a casi todas las exigencias artísticas e intelectuales sufridas por los poetas y los novelistas, a los cuales se agrega una particularidad importante. El crítico ejerce el juicio sobre las obras del resto de los escritores utilizando su mismo lenguaje. El crítico literario termina siendo un escritor de juicios, que después de sostener un diálogo asimétrico y de cierta manera intemporal con el autor, expone sus opiniones, comentarios y apreciaciones de manera directa y concisa, corriendo a su vez riesgos propios de una profesión, llamémosla estigmatizada. ¿Por qué podríamos considerar a la crítica un diálogo? Podríamos considerarla un diálogo siempre y cuando se cumpla una función que, a mi juicio, es relevante y que señala Todorov en su libro Crítica de la Crítica, y es que autor y crítico tengan puntos de vista diferentes de la realidad. Quiere decir que la obra escrita por el autor, sus ideas, sus planteamientos, no coincidan con los puntos de vista o las interpretaciones de la realidad que tiene el crítico. Ahí surge el diálogo, cuando son posiciones encontradas. De lo contrario, señalando al mismo Todorov, se trataría simplemente de una apología. ¿Qué función tiene en la actualidad un crítico literario? Actualmente, las redes sociales han acaparado la atención de millones de personas. De este fenómeno han surgido personajes de dudosa fiabilidad ética e intelectual, los llamados influencers, que expresan sus opiniones de manera ligera, y sus opiniones son opiniones sin bases académicas y son opiniones que no resisten la mayoría de las veces el escrutinio intelectual. Es por esta razón que el papel del crítico literario, aquel que se ha formado y conoce su oficio y lo ejerce con profesionalismo, se hace relevante en la búsqueda de la verdad de los hechos, en la búsqueda de la verdad del descubrimiento y no la verdad por adecuación, como dice Todorov en su Crítica de la Crítica. La función del crítico literario actualmente es la de expresar la verdad o de expresar la mayor cantidad de verdad posible, por inconveniente que ésta sea. El crítico literario es una voz que debe seguir sonando con firmeza y que debe prevalecer en el actual contexto desinformativo y superficial en el que vivimos. Para finalizar esta presentación acerca de la crítica literaria, es de señalar que, dado el aire destructivo, por decirlo de alguna manera, que trae consigo la crítica, el papel, el rol del crítico literario tiende a no ser bien recibido ni por autores ni por lectores. Cabe señalar en esta situación que no es responsabilidad del crítico literario esas sensaciones o esas emociones que generen sus palabras o sus opiniones en el público. El papel del crítico literario es otro. El papel del crítico literario es el de ser honesto con su profesión, es el de ser consecuente con sus ideas y con su formación, con su concepción del mundo. Dentro de las funciones del crítico literario o de la crítica literaria, podríamos señalar que fomentar
la comprensión y la apreciación de las obras literarias sería una de ellas. Otra podría ser permitir que el lector tenga una perspectiva más amplia de la literatura, de los textos, de las obras que lee y que no se quede en la simple superficialidad. Esa es la responsabilidad del crítico literario. Los sentimientos, las emociones o las reacciones que generen sus textos no son su responsabilidad y no deben condicionar su proceder. Muchas gracias.